Hola compañeros, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el capítulo 79, la primera parte, donde vamos a hablar de la síntesis y secreción de la insulina. Primero hay que recordar un poco de la anatomofisiología del páncreas, principalmente de manera histológica. Hay que recordar que si nosotros tomamos un corte histológico del páncreas, nosotros vamos a poder observar este tipo de imágenes, en el cual tenemos dos lugares, digámoslo así, principales. Un lugar donde hay un tipo de estructura que se llaman acinos pancreáticos, que son estos que ven aquí, donde tenemos la luz del túbulo o la luz luminal, donde aquí se van a vaciar ciertas enzimas, ciertos simógenos, que finalmente se van a convertir en enzimas como tal, que van a tratar de cortar o incidir ciertos tipos de alimentos para su absorción en el intestino. Estos tubitos que ustedes ven acá, pues finalmente se unen todos y conforman el conducto pancreático que finalmente sale hacia el duodeno, la segunda parte del duodeno. Y es finalmente esas enzimas. Pero hoy no vamos a hablar de de estos acinos pancreáticos ni de estas células que conforman a los acinos pancreáticos, porque estas, como les digo, forman enzimas o crean enzimas y que también son bueno, se cree que también de ahí surgen las cuestiones de la pancreatitis. Lo que nos interesa a nosotros como endocrinología o en el tema de endocrinología es otra parte u otra sección del páncreas que se llaman islotes. Los islotes de Langerhans son un conjunto de células específicas que se dedican a liberar de manera endocrina o liberar a la circulación sistémica los o ciertas hormonas. En los islotes de Langerhans, de acuerdo a Guyton, dice que hay de unos 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, de cúmulo de células que se dedican a liberar hormonas y desintetizarlas, y que normalmente esos islotes tienen una medida de 0,3 milímetros. Ahí un dato interesante. ¿De qué están compuestos los islotes de Langerhans? Bueno, ya les comentaba que eran de muchas células, pero específicamente de cuatro células. Las células alfa, que conforman en un islote de Langerhans, conforman el 25% y se dedican principalmente a sintetizar de manera intracelular al glucagón, que es una hormona que más adelante vamos a ver. En este capítulo no lo vamos a ver, pero más adelante lo vamos a estar viendo. Las células beta, que es aquí donde vamos a hablar de la insulina, ya que las células beta sintetizan a la insulina y también comenta Gayton que a la amilina. Las células beta conforman el 60% de los islotes de Langerhans, es decir, la mayoría de los islotes de Langerhans están llenos de células beta. Y de ahí tenemos a las células delta. Y las células delta solamente son el 10% de los islotes de Langerhans y sintetizan somatostatina. También tenemos a otras células que son las células PPP, que ahorita vamos a ver cuáles son. La insulina, de manera rápida y como les explicaba, de manera fisiológica, inhibe al glucagón y la amilina inhibe a su vez a la insulina. La somatostatina inhibe tanto a la insulina como al glucagón. Las células PPP, como les decía, son otras células que igual se han encontrado en los islotes de Langerhans y que es un polipéptido pancreático que hasta la fecha todavía no tenemos alguna función de estas. Pero al analizar pueden observar que la insulina inhibe al glucagón, ya que el glucagón este se dedica principalmente a generar un aumento de la glucosa en la sangre a partir de cortar o convertir el glucógeno del hígado o del músculo en glucosa. Y eso es lo que obviamente la insulina no quiere, porque la insulina lo que está tratando de hacer es
que ahorita lo vamos a ver, es que la insulina va a tratar de que el exceso y finalmente también la glucosa que haya en el, en la sangre pueda ser absorbida adecuadamente por las células, principalmente del tejido periférico y también del hígado. Un poco, ya entrando ahora sí en tema sobre la síntesis, sobre la creación de la insulina. Vamos a remontarnos un poco a 1922, o sea, hace más de 100 años ya de la creación, o más bien del descubrimiento, porque obviamente ya estaba creada la insulina en nuestro cuerpo, pero de la creación de, perdón, del descubrimiento de la insulina. Y esta historia, vamos a llamarlo así, se me hace muy interesante, siempre se me ha hecho muy interesante, porque estas dos personas, Frederick Banting y Charles Best, estas dos personas bueno, descubrieron la insulina, son unos investigadores médicos de Toronto, Canadá, pero lo interesante o a la que finalmente me inspira o me gusta mucho es que Charles Best era un estudiante que obviamente apoyaba al señor Frederick Banting en sus investigaciones, pero él como tal era un estudiante de medicina, así como nosotros, así como tú, como yo, y que finalmente fue, y bueno, posteriormente en 1923 me parece, le dieron el premio Nobel a Frederick Banting, pero a Charles Best no se lo dieron, como él era todavía estudiante, pues no se lo pudieron dar, aunque Frederick Banting compartió el premio económico que le dieron. Pero Best también pudo haber recibido un premio Nobel, pero pues porque no, todavía no se recibía, vamos a llamarlo así, pues no lo pudo obtener. Pero es increíble que finalmente un estudiante pueda revolucionar y pueda estar dentro de una cosa como es descubrir la insulina. Y pues obviamente al descubrir la insulina y que el páncreas lo secretaba, una vez que se descubre, la insulina posteriormente se sintetiza ya en un laboratorio y con eso empiezan a tratar un mal que ya se conocía, que era la diabetes mellitus, que para ellos era la incapacidad de sintetizar insulina, que el cuerpo ya no era capaz de sintetizar insulina y por lo tanto la característica en esos tiempos que se observaba es que había un aumento del metabolismo de los carbohidratos, perdón, una anomalía en el metabolismo de los carbohidratos, que era la característica que había demasiada glucosa en la sangre. Al día de hoy, la diabetes mellitus es vamos a llamarlo así, una enfermedad que no solamente achaca o da problemas en el metabolismo de los carbohidratos, sino que se ha observado que también afecta otros tipos de metabolismos como el de los lípidos, generando acidosis o inclusive daño en las paredes capilares, generando aterosclerosis. Inclusive el aumento de la glucosa constantemente puede llegar a causar inflamación en el endotelio, etcétera, etcétera. También se ha observado anomalías del metabolismo de las proteínas, generando atrofia de los tejidos por esta anomalía o por esta incapacidad de la síntesis de insulina y de que hay demasiada glucosa en en el cuerpo y que finalmente la insulina ya no está activa y que es aquí donde queda reforzado y es algo importante que quiero que se les quede, es que la insulina no solamente, porque finalmente la función principal de la insulina y la más conocida es la de meter glucosa a la célula, ¿no? Hemos hablado de que es la llave, ¿no? Para que la glucosa entre a la célula y finalmente sí, es la principal función, pero también tiene muchísimas otras funciones la insulina que más adelante vamos a ver. La insulina entonces es una hormona asociada a la abundancia de energía. ¿Qué quiere decir? Que la insulina lo que va a hacer, la hormona de la insulina lo que va a hacer es que va a dedicarse a, o su trabajo, vamos a llamarlo así, es que el exceso de energía sobrante que está en la glucosa, en los hidratos de carbono, la va a almacenar
Esa es una de las funciones que a lo mejor no se comenta adecuadamente y solamente pensamos que la insulina sirve para meter glucosa a la célula, ya que cuando hay un exceso de glucosa o cuando hay mucha glucosa en la sangre, la insulina lo que va a hacer es distribuirla y almacenarla. Uno, la puede convertir en glucógeno en el hígado o en el músculo esquelético. También la insulina puede convertir a esta glucosa en grasas. Es por eso que cuando un exceso de glucosa o nosotros llevamos una dieta alta en hidratos de carbono, la insulina lo que va a hacer es va a meter el exceso de glucosa que ya no sirve para generar energía en la célula, la va a almacenar en glucógeno en el hígado, en glucógeno en el músculo esquelético, pero también en grasa y que va finalmente a aumentar nuestro peso. Las proteínas también, les digo, la insulina no solamente regula la glucosa, también puede generar efectos en las proteínas o en los aminoácidos que consumimos. Por ejemplo, la insulina tiene la función de inhibir la degradación intracelular de las proteínas y aumentar la absorción de estas mismas para que se genere un efecto de anabolismo. Por eso se considera la insulina una hormona anabólica o de crecimiento. ¿Dónde se crea la insulina? La insulina se crea en las células beta de los islotes de Langerhans, que son estas células de acá, que como les decía, forman el 60% de los islotes de Langerhans. Son estas. Si ustedes se dan cuenta, están muy juntas a los capilares, muy diferente a los acinos, que como tal los acinos, les digo, las cosas que sintetizan son principalmente enzimas que se vierten en los túbulos y que van a ir hacia el intestino y no normalmente o fisiológicamente no deben de ir a la sangre. ¿Por qué? Porque cuando van a la sangre normalmente se pueden observar y son estas lipasas, son estas amilasas que se observan elevadas en patologías como la pancreatitis, pero ese es un tema muy aparte. Hoy estamos viendo las células beta y estas células beta son las que sintetizan la insulina. Vamos a entrar en la célula beta y ver cómo se sintetiza la insulina. La insulina parte obviamente de un ARN mensajero y este ARN mensajero pasa por los ribosomas que están en el retículo endoplásmico. Este es un retículo endoplásmico, este verde que ustedes ven acá, y está obviamente unido a ribosomas, varios ribosomas. Es el retículo endoplasmático rugoso. En los ribosomas entra inicialmente el ARN mensajero y va creando al aminoácido, perdón, va uniendo a los aminoácidos para generar la, algo que se llama preproinsulina. La preproinsulina, que normalmente pesa o tiene un peso molecular de 11.500 Daltons, tiene varias partecitas. Tiene un péptido A, tiene un péptido C, tiene un péptido B y tiene un péptido líder, así se le llama. Esto así se compone a una preproinsulina. Esto todavía no es la insulina que conocemos o que está en la sangre circulando y no tiene ninguna actividad. Inmediatamente que el ribosoma saca esto o sintetiza esta preproinsulina, entra a lo que es el retículo endoplásmico, sí, a la partecita verde que nosotros vemos. Ahí en el retículo endoplásmico, esa preproinsulina se convierte en proinsulina a través de enzimas que van cortando a esta preproinsulina. Esta proinsulina que se crea en el retículo endoplásmico a partir de la preproinsulina normalmente tiene un peso de 9.500 Daltons y ahora, en lugar de y ahora finalmente tenemos a un péptido A, al mismo péptido A que teníamos en la preproinsulina, tenemos a un péptido C y tenemos a un péptido B. Aquí ya no tenemos este péptido que veíamos que era como de unión o algo así se llamaba, porque este era el que ayudaba a unirse al retículo endoplásmico. Aquí ya se fue incidido y ahora tenemos al péptido A,
al péptido C y al péptido B. Todas estas bolitas que ustedes ven acá no están como de adorno, sino que sí son significativas, ya que cada uno de estas bolitas son aminoácidos. Aminoácidos juntos que finalmente forman a la proinsulina. Pero la proinsulina tampoco tiene una actividad funcional y no tiene ninguna actividad insulínica. Debe de pasar por otro proceso y el proceso final que le da la función y que finalmente la estructura se lleva a cabo en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, a través de la formación del gránulo secretores, aquí se forma el gránulo secretor, ahí dentro ya se forma como tal la insulina, que normalmente tiene un peso de 5808 Daltons. Ese sí es muy preguntado, este peso molecular. En algunas personas lo preguntan, algún médico lo preguntan. 5808 Daltons de peso molecular de la insulina. La insulina, ¿cómo está sintetizada? Y aquí vamos a detenernos un poco porque es la parte más importante y más interesante, tanto del lado de la fisiología, pero también del lado de la farmacología a la hora de crear nuevas insulinas. Obviamente no nos vamos a meter en la farmacología y de cómo están estructuradas las insulinas, pero más o menos les vamos a decir algunos tips. El péptido A es una de las porciones iniciales que forma la insulina y que, si ustedes se dan cuenta, siempre aparece desde la preproinsulina. Aquí está el péptido A. El péptido A contiene 21 aminoácidos. De hecho, si ustedes se dan la tarea de contar las bolitas, son 21 bolitas porque son 21 aminoácidos. El péptido A tiene, digámoslo así, una estructura o mantiene una estructura fuerte porque está unido con estas cadenas de disulfuro, o sea, de dos sulfuros. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y normalmente lo hacen en uno, 2, 3, 4, 5, 6. En el aminoácido 6, 7, 8, 9, 10, 11. Del 6 al 11, o en el aminoácido 6 al aminoácido 11, hay una cadena de disulfuro que mantiene la estabilidad del péptido A. Aparte, por cadenas disulfuro, el péptido A se une al péptido B. Es decir, ya aquí, como ustedes se dan cuenta, las uniones están dadas por disulfuros o por cadenas disulfuro. Aquí ya no están unidos como tal, solamente están unidos por estas cadenas disulfuro. Normalmente la cadena disulfuro que une al péptido A con el péptido B es creada en el péptido 7 y llega bueno, al aminoácido 7, perdón, y llega al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, en el aminoácido 7 del péptido B y el aminoácido 7 del péptido A, ahí es donde se forma el puente disulfuro. Y también observamos aquí en otra estructura en la cual principalmente es el aminoácido 20 del péptido A y el aminoácido 19 del péptido B, donde se forma la otra cadena disulfuro. Así que si les preguntan cuántas cadenas disulfuro existen en la insulina, son tres. Una en el péptido A solamente y dos uniendo al péptido A con el péptido B. Aquí la magia de la farmacología es intercambiar los lugares de los aminoácidos, compañeros. Algunos aminoácidos que se necesita para que sean más rápido, etcétera, etcétera, es cambiar, por ejemplo, aquí en estas zonas, no se observa, aquí no lo puse finalmente, pero cada uno de estos eh, bolitas son aminoácidos. Por ejemplo, aquí por aquí está la lis pro, o sea, la lisina, la prolina, que son aminoácidos que se intercambian o se van cambiando y conforme se van cambiando le van dando un nombre, por ejemplo, la insulina Lispro, etcétera, etcétera. Entonces, es de entender toda esta estructura y cómo está creada, que cada uno de estos aminoácidos se puede llegar a cambiar y al cambiar la
estructura de la insulina puede durar más tiempo en la sangre o durar menos. La insulina tiene, igual es una pregunta de examen muy preguntada, ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51 aminoácidos, está conformada de 51 aminoácidos. 21 lo tiene el péptido A y 30 los tiene el péptido B. Aquí falta algo. ¿Por qué? Porque aquí solamente encontramos el péptido A y el péptido B que finalmente forman la insulina. Hasta ahí todo bien. Pero obviamente en los procesos que veíamos de la preproinsulina, veíamos algo que se llamaba péptido C. Este péptido C es completamente diferente a la insulina y tiene otras funciones. Pero si ustedes se dan cuenta, está dentro del gránulo secretor y esto es clave entenderlo o importante entenderlo. Obviamente no tiene la misma función de la insulina, es completamente diferente, pero se está sintetizando a la misma cantidad que la insulina se sintetiza. Y eso es bien importante y ahorita vamos a ver por qué. El gránulo secretor de la célula beta se estimula, ahorita vamos a ver cómo es que se libera ese gránulo secretor, pero se libera hacia el torrente sanguíneo. Y normalmente se dice que, que la insulina y el péptido C se liberan en cantidades equimolares, es decir, se liberan en cantidades iguales, en las mismas cantidades de insulina, mismas cantidades de péptido C. Del 5 al 10% del producto secretado de los gránulos secretores llega a ser de proinsulina, o sea que no llega a sintetizar adecuadamente la insulina. Pero la proinsulina no se ha observado que tenga una función como tal, así que no es de preocuparse. La proinsulina y el péptido C, les digo, no tienen una actividad insulínica y por eso no se cuenta en este tema. El péptido C se ha observado que se puede unir a receptores de proteínas G y activar la adenosina trifosfatasa de sodio potasio o el óxido nítrico sintasa endotelial, pero como tal sí tienen función estas, pero el péptido C no se ha observado a ciencia cierta cuál es su función principal. El péptido C, hablando de la insulina o del tema de la insulina, es clave para entender esto. Vean, esta sangre de aquí es la sangre de un paciente con diabetes tipo 1, es decir, un paciente que no sintetiza insulina o que ya no la está sintetizando, porque normalmente en estos pacientes con diabetes tipo 1, las células beta son atacadas por el cuerpo, es decir, hay autoanticuerpos que empiezan a atacar ciertas partes de la creación de la insulina, de cómo se crea la insulina en esas células beta y finalmente disminuyen la capacidad de las células beta para elaborar insulina. El caso es que en la diabetes tipo 1 no hay insulina que se libere y por lo tanto se le da al paciente tratamiento con insulina sintética. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, se me ocurre, a ese paciente que le estoy dando tratamiento con insulina sintética, quiero saber, pues, cómo es, si, pues, al final de cuentas, si está liberando insulina de su páncreas? ¿Cómo hacer y diferir y que no se confunda el laboratorio con insulina sintética, que finalmente es esta que está aquí, con insulina que está liberándose por el páncreas? Y entonces ahí es cuando te acuerdas. La insulina se libera con el péptido C. Entonces, lo que tú tienes que evaluar no es como tal la insulina en un paciente con diabetes tipo 1 para saber cómo está funcionando su páncreas, sino tienes que evaluar el péptido C. El péptido C permite al laboratorio identificar si hay insulina que no proviene de la insulina sintética que le aplicas al paciente, sino que está proveniendo del propio páncreas.
La insulina, normalmente la mayoría no está ligada a proteínas transportadoras y por eso la semivida plasmática promedio de la insulina es de 6 minutos. Desaparece normalmente por completo de la sangre a los 10 a 15 minutos. Eso obviamente la insulina natural, la que libera el páncreas, las células beta. Obviamente ya las células, las insulinas sintéticas pueden durar hasta 12 o 24 horas, inclusive estas insulinas prolongadas, o inclusive solamente durar unos cuantos minutos. La insulina se desactiva a través de una enzima que se llama insulinasa, que se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo, pero también está en el riñón. ¿Cuál es el mecanismo de secreción de la insulina? Es un mecanismo sencillo de hablar y es este. La glucosa es el principal estimulador de la liberación de la insulina y lo hace de esta manera. Las células beta tienen en su membrana plasmática unos receptores que son unos transportadores que son los GLUT2. Los GLUT2 permiten la entrada fácil de la glucosa, son transportadores. Una vez que la glucosa entra a la célula, lo que hace es que pasa por una enzima que se llama glucosinasa y esta glucosinasa convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato, es decir, le agrega un fosfato a esa glucosa. Esta glucosa 6-fosfato pasa por un proceso de oxidación que conocemos en el cual se empieza a generar ATP y al generar ATP o grandes cantidades de ATP intracelulares en la célula, estimulamos o más bien, sí, estimulamos o inhibimos a un canal que se llama canal de potasio sensible ATP. El canal de potasio sensible ATP normalmente lo que hace es mantener dentro de la célula una, una cantidad de potasio menor. Es decir, el potasio, la función de este canal es sacar el potasio, potasio, sacarlo, 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 sacarlo. ¿Para qué? Para que normalmente se mantenga de manera intracelular negativa la membrana y no se estimule y no se libere insulina. Pero a la hora de que se activa el ATP o se genera ATP intracelular, este ATP lo que hace es cerrar al canal. Eso es lo que hace, cerrar al canal, inhibir al canal, generando así que el potasio ahora se quede adentro y empiece a aumentar la cantidad de potasio intracelular. Eso genera que obviamente como este es un ion, un catión que tiene cargas positivas, empieza de manera intracelular a tener una despolarización, a generar una despolarización. Y obviamente hay canales sensibles a voltaje que a la despolarización se estimulan y se aperturan, generando así la entrada de cantidades altas de calcio, aumentando así el calcio intracelular. Y este calcio intracelular hemos visto que genera el movimiento de los gránulos secretores. Y en este caso no es la excepción. Los gránulos secretores de la insulina se movilizan y por exocitosis se libera la insulina. Y así, compañeros, es el mecanismo de secreción de la insulina. Muchas de estas partes es donde trabajan muchos de los fármacos que generan la inhibición, que generan, perdón, la estimulación o liberación de más insulina en pacientes que ya no están liberando adecuadamente insulina, como en la diabetes tipo 2. Uno de los ejemplos más típicos de estos sistemas es las sulfonilureas, como la glibenclamida, en la cual se inhibe este canal sensible de ATP, aunque no haya ATP intracelular generándose, se inhibe de manera externa y eso hace que el potasio no salga, aumente intracelular y se dé todo este proceso y liberación de la insulina. Posteriormente a la liberación de la insulina,
ahora sí llega a las células efectoras. En las células efectoras, toda célula efectora va a ser considerada la que tenga al receptor de la insulina. Los receptores de insulina, así se llaman, estos receptores de insulina de 300.000 Daltons, están compuestos por dos estructuras, dos componentes alfa, que son estos de acá, que son los que se unen a la insulina, unidos por puentes disulfuro, y dos estructuras beta, las cuales se encuentran en medio de la membrana plasmática. Estas proteínas beta, estas partes de acá, son como tal también se autofosforilan cuando la insulina se une a estos receptores alfa o a estas partes del receptor de insulina. Se autofosforilan y eso a su vez genera la activación de tirosina sinasa. La tirosina sinasa es una enzima que también se autofosforila al obviamente activarse a estas células beta, perdón, a estas proteínas beta. Y esta tirosina sinasa tiene múltiples funciones, pero una de las principales es estimular a los sustratos de receptor de insulina que también los fosforila y los activa. Estos sustratos de receptor de insulina se traducen como IR1, IR2, IR3, etcétera. Hay diferentes tipos y estos sustratos, una de las principales funciones es activar a la enzima fosfatidil-inositol tresinasa, que es esta de acá. Lo que hace la fosfatidil-inositol tresinasa es convertir el fosfatidil-inositol bifosfonato en fosfatidil-inositol trifosfato. Y este fosfatidil-inositol trifosfato, a su vez, puede llegar a estimular a la proteína quinasa dependiente de fosfoinositol y al mTORCH2. A su vez, estos activan al AKT2. Es una serina treonina, una quinasa igual a una enzima que va a tener ciertas funciones. De hecho, el AKT2 tiene muchísimas funciones intracelulares que en otros videos vamos a observar. Pero aquí la función de este es la siguiente. Para entender esto, hay que saber que hay una proteína que es la AS160 que normalmente en funciones fisiológicas sin la activación de la insulina, esta está inhibiendo a un grupo de familia o una familia de proteínas GTP-asas que son los RAPs. Estos RAPs se encargan de liberar o de movilizar a a las vesículas que contienen a los transportadores de glucosa, en este caso el transportador de glucosa 4. Entonces, digámoslo así, en situaciones donde no hay insulina en la célula o no se está estimulando la insulina, el AS160 está inhibiendo el RAP que permite esa liberación. Así que el RAP no está activado y entonces el GLUT4 o el transportador tampoco está movilizándose hacia la membrana. Pero obviamente el AKT2, cuando ya la insulina activa todos estos procesos enzimáticos, este AKT2 lo que hace es inhibir al ASL160 al fosforilarlo. Al fosforilarlo, el AS160 pierde su actividad de inhibición y entonces permite al RAP movilizar a las vesículas que tienen al GLUT4. El GLUT4 entonces se posiciona en las membranas y entonces ahora sí aumenta la permeabilidad de la glucosa para que entre esta a la célula. Ese es uno de los ejemplos que hace este receptor de insulina cuando se estimula el aumento de la captación de glucosa por la célula. Pero les digo, hay múltiples sistemas que finalmente tienen como resultado la síntesis de proteínas, la síntesis de grasas, la síntesis de glucógeno, el crecimiento y expresión de genes intracelulares o intranucleares dentro del núcleo,
que se crean. Entonces, con este simple receptor, entre comillas, simple entre comillas, podemos generar múltiples actividades intracelulares que vamos a ver en el siguiente capítulo, donde vamos a observar las funciones de la insulina, que no solamente es la captación de glucosa por la célula, sí es la principal y la más conocida, pero sabemos que no solamente tiene esa función. Compañeros, ese es el primer capítulo de la insulina. Espero que los hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en hacerla o comentarla. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.